que le cede el tiempo a la señora Cristina Girardi. Y ahí terminaríamos. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Yo creo que este proyecto avanza enormemente con respecto a la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Avanza en una patria potestad compartida que hoy día no ocurre, y que en definitiva aporta enormemente en este camino que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para cuidar a sus hijos. De eso no cabe duda. Sin embargo, y esto lo conversamos hace un rato con la ministra, ¿qué es lo que es el concepto de derecho? Cuando se habla de la corresponsabilidad parental y de los derechos y deberes por igual para ambos padres en el cuidado de los hijos, yo le decía, en Chile es un país mentiroso con respecto a los derechos. Dice que los niños tienen derecho a la educación y, sin embargo, el que tiene plata en Chile tiene derecho a una educación de calidad. Se supone que hay derecho a la salud y, sin embargo, aquellos que tienen recursos tienen derecho a la salud. Los otros, los que no tienen recursos, son aquellos que reciben lo que queda de ese derecho. Y, en definitiva, si este proyecto aceptó que la capacidad económica no debe determinar el derecho, el género tampoco debe determinar este derecho. Tienen que ser ambos por igual. Cuando no hay acuerdo, se supone que los dos, padre y madre, no fueron capaces, como tal, de establecer el interés superior del niño. No tuvieron la capacidad. Alguien externo a lo mejor tiene que establecer esa capacidad. No tiene que ser solamente la madre, porque hay claridad en que no fueron capaces tanto padre y madre de establecer ese interés superior del niño. Por lo tanto, si este proyecto planteaba a través de las indicaciones que hicieron las diputadas Muñoz y me parece que Chilling también y otros, de preferentemente a la madre, yo creo que eso salvaguarda lo que es el respeto por el concepto de derecho. No puede un derecho establecerse en base a determinadas condiciones. Los derechos no se transan, los derechos son. Y si un padre y una madre tienen el mismo derecho de establecer el cuidado de los hijos, ¿ya? No puede ser que en el caso de desacuerdo quede automáticamente a la madre. Creo que alguien ya tiene que hacer que ese derecho de ambos por igual sea respetado. Yo me ponía en la situación de qué pasa, ¿ya? Cuando una pareja se separa a lo mejor al mes de vida de un bebé o a los 2 meses, donde está el amamantamiento. Obviamente, ¿ya? Si un juez tiene que evaluar esa situación, debiera dárselo a la madre. Pero después no. Si tiene 5 años, 6 años, 10 años, debiera establecerse con el mismo criterio de igualdad. Yo creo que el concepto de derecho es lo que no entendemos en este país, ¿no? Y creo que cuando uno habla de derecho tiene que aplicarlos a todos por igual. Y a este proyecto le falta entender qué es lo que es el concepto de derecho en plenitud. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Felipe Salaverry. A continuación, hará uso de la palabra el diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente. Honorable Sala. Lamentablemente el diputado Salaverry cayó en la misma tónica, parece, de aquel a quien pretendió criticar, porque no nos aportó con alguna argumentación que nos permitiera ilustrarnos sobre el sentido positivo que tendría este proyecto de ley. Dicho ello, por su intermedio, presidente, creo que la discusión respecto de cuánto aporta o no aporta el proyecto de ley hay que verla en distintos ámbitos. Si uno lo reduce, por ejemplo, exclusivamente al tema de la crianza, la custodia, el cuidado, nos estamos olvidando de otras normas que estas mociones refundidas tratan y donde creo que hay soluciones que son bastante avanzadas y que obligan, por tanto, a mirarla y con ello a aprobar
en la iniciativa. Por ejemplo, me refiero a la supresión, derogación, por tanto, sin ningún tipo de discusión, coincidentemente ambas comisiones, del 228, que le daba una suerte a la no madre de un segundo matrimonio de opinar respecto del cuidado personal de un hijo no nacido del matrimonio, y por tanto hijo de una de las partes del matrimonio solamente. Se derogó. Creo que es bueno esa derogación. Creo que ese tercero no puede ser parte de la discusión de custodia, de vida en común o de vida con uno de los progenitores respecto de un menor. Pero, y siempre se dice que lo que está después del pero es lo más interesante, la esencia del proyecto era regular o subsanar esta discusión que ya estaba zanjada por el Código Civil en términos de que la madre tiene este derecho preferente al cuidado personal de los hijos. Yo creo que sobre este tema se va a seguir hablando muchísimo, señor presidente. Por cierto, va a ser de análisis en segundo trámite constitucional por parte del Senado y me imagino que tendrán largas horas de debate y por cierto va a llegar en tercer trámite acá. Es un tema complejo, no es fácil. Uno a primera vista cuando se acercó a este tema, muchos, no todos seguramente, dijeron no, pero ¿cómo modificar eso que está como en el espíritu del derecho de familia que ya viene por años, en términos que es la madre la que debe tener cuidado del hijo o de los hijos? Como que era un tanto chocante. Pero cuando uno empezaba a conocer del tema, y a algunos le habrá pasado, llegaba evidentemente a la conclusión que costaba entender por qué en este siglo, ya no en el 1800, en el 1900, en este siglo, debía existir este derecho preferente. Y quienes plantearon una posibilidad de igualdad nunca han pretendido, por ejemplo mi colega el diputado Asensio, que el derecho preferente mute y se traslade de la madre al padre, todo lo contrario y ajeno a ello. Simplemente que no exista un derecho preferente. Porque no puede la ley per se atribuir una mejor condición a uno de los padres, en abstracto, por texto legal. ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser posible que por simple texto legal, per se, uno de los progenitores fuera el mejor considerado para? ¿Qué hace? ¿Qué permite ese razonamiento? ¿En base a qué? Y yo creo que esa es la esencia de los mocionantes, sean del partido que sean. Esa reflexión. ¿Cómo la ley en abstracto va a poder determinar ello? Entonces, como ello no debiera ser posible, porque la majestad de la ley no llega a tanto, ni puede llegar a tanto, lo que corresponde es que se decida sobre el conflicto. Porque seamos claros, pretender que la norma general ahora, y aquí tengo una pequeña diferencia con todo el respeto y cariño y afecto que le tengo a mi colega y camarada Jorge Burgos, pretender que hoy día la regla es el común acuerdo. El común acuerdo siempre es la regla, porque cuando hay común acuerdo no hay pleito, no hay juicio, no hay litigio. Si hay común acuerdo en alimentos, no hay juicio de alimentos. Si hay acuerdo respecto de la custodia o incluso de la patria potestad, que la ley también per se le atribuye a otro, no hay necesidad de litigio, no hay causa, no hay juicio. El común acuerdo no nos pone en un problema ni a los jueces, ni a los legisladores, ni a la sociedad, ni menos a los padres, quienes por cierto son en definitiva la causa de que tengamos estas discusiones. Porque si los padres de nuestra sociedad o de cualquier sociedad fueran capaces siempre de subsumir sus conflictos y nunca trasladarlos a sus hijos y permitieran el desarrollo en un estado de felicidad ideal de los hijos ajeno a esas controversias, estos problemas no los tendríamos ni los legisladores ni los jueces. Es la incompetencia de nosotros los padres, de nuestros fracasos, mezquindades, egoísmo, minusvalía, la que obliga a los legisladores y a los jueces a tener que tomar partido, decisión, opciones, formarse convicciones sobre temas que deberían ser exclusivamente de los padres.
El problema de los padres se lleva a la sociedad a través de la legislatura, sus legisladores, a través de la justicia y sus jueces. El acuerdo en común no es la regla, porque el acuerdo en común significa que estamos en, a lo menos, esa pareja que aunque tenga conflicto es capaz de regularlo y es capaz siempre de tutelar el bien superior del niño. Por lo tanto, estén en un inciso segundo, estén en primer lugar de la tabla de un inciso. Esa no es la regla. El punto es a quién, aunque sea en un inciso más abajo, en definitiva le corresponde el cuidado. En la norma antigua era la mujer, en la norma actual termina siendo también la mujer. Y por cierto, debemos reconocer, y yo creo que todos aquí podríamos estar de acuerdo, que nuestra sociedad no ha llegado a evolucionar tanto como para pensar que las mujeres tienen menos capacidades de cuidado que los padres. Creo que aún en la sociedad las mujeres tienen más capacidad de cuidado, cariño, afecto que los padres. Y eso hay que reconocerlo también sinceramente, si de aquí no hay que hablar solo con la racionalidad jurídica que un proyecto de estas características implica, hay que también hablar desde la vida, praxis, desde la realidad. En general las madres siguen siendo superiormente, infinitamente mejores en el cuidado que los padres. Pero también la realidad indica que los padres han mejorado muchísimo, ya no son los padres del 1800, del 1900, y tienen mucha mayor capacidad de amor, de involucramiento, de deseo de estar con sus hijos, de cuidarlos y protegerlos, y de poder tratar de conquistar un poco esa capacidad que las mujeres históricamente han tenido. Por eso que la ley, presidente, no puede per se atribuir ese cuidado personal a uno de los padres en abstracto, sin distinción, como norma genérica. Y debe ser el juez quien se involucre conociendo la realidad, caso a caso, fácticamente, el que pueda decidir. ¿Y sabe qué falta, presidente? Un derecho que es fundamental cuando hablamos de los hijos y del interior superior de los hijos y las convenciones internacionales suscritas por Chile y respetadas por este Estado. ¿Dónde se establece la prioridad del hijo para ser escuchado? Tenemos una falencia en este proyecto de ley ahí. ¿Dónde establecimos la prioridad de que el hijo debe ser escuchado, de que la opinión del hijo debe contar tanto más que la de los propios padres? Pues su interés superior es el que está en juego y es su interior superior sobre el que debe zanjar y arbitrar el juez. Pero para ello la ley le debiera establecer casi como una imposición que el juez debe escuchar, debe oír necesariamente al hijo o hija o hijos o hijas involucrados. El proyecto de ley, en otras normas que no dicen relación con el principal sentido de la moción, avanza incluso más rápido que en la esencia de la moción, que dice relación con el tema del cuidado personal. Ejemplo, la patria potestad, que creo que regula adecuadamente. Pero en la esencia de la moción queda aún el punto por resolver. Queda aún el punto por resolver. Y yo no puedo no dejar establecido para la historia fidedigna de la ley, presidente, el que no puede ser argumento el que a las mujeres se les pague poco, no se les reconozca su aporte laboral, a igual trabajo que un hombre se les pague menos, o que a la mayoría no se les pague pensión de alimentos. Los hombres que quieren cuidar a sus hijos no son responsables de un mercado insensible y no son responsables de aquellos que no cumplen sus obligaciones de pensiones de alimentos. Los hombres que quieren cuidar a sus hijos son quienes precisamente quieren no solo pagar sus alimentos, sino que precisamente tener a los hijos a su cuidado cerca, poder despertar con ellos, acostarse con ellos y no tener que pedirle un día a la judicatura casi prestado para saber cuáles son los problemas y padecimientos de su hijo. He dicho, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Rincón. Ha solicitado uso de la palabra el diputado Pepe Auto. Gracias, presidente. Me parece de gran interés que estemos abordando un tema que ha constituido un problema permanente e histórico en Chile, que es quienes, luego de los quiebres matrimoniales o de convivencias, se hacen cargo de los hijos. Y sin duda
este proyecto constituye un avance en el sentido de que no establece a priori que la madre se hace necesariamente cargo de los niños, pero creo está detrás de lo que la sociedad de hoy y la lucha por la igualdad de derechos y deberes debiera establecer. Es evidente que hay todavía temas pendientes en la igualación de derechos de hombres y de mujeres. Es evidente también que el trabajo doméstico y la responsabilidad sobre el cuidado del hogar y de los niños está todavía en nuestra cultura en una dimensión desproporcionada como exclusiva responsabilidad de la madre. Pero también es evidente que Chile debe caminar hacia la corresponsabilidad completa. Y a mí me parece que mantener la situación que obliga a un conjunto numeroso de padres prácticamente a establecer exámenes psiquiátricos que consideren a la madre fuera de sus cabales para poder conseguir la tuición y el cuidado de los hijos, me parece que si vamos a legislar sobre este tema, debiéramos restablecer a la hora de la responsabilidad de los hijos la igualdad plena de derechos. ¿Qué significa eso? Que de no establecerse un acuerdo entre la madre y el padre que se separan, debiera ser establecido por el juez partiendo de la igualdad de condiciones del padre y de la madre para hacerse cargo del hijo. Porque si lo que nos interesa es el hijo, evidentemente será la valoración de las condiciones de brindar atención afectiva, cuidado y protección y buen desarrollo al hijo, lo que debe determinar en exclusividad la determinación de quién se hace cargo del hijo y no la condición de género del padre. Yo quiero decir que aquí debe haber un correlato entre derechos y deberes, porque si igualamos deberes, también debemos igualar derechos. Y aquí permanece una desigualdad fundamental entre la madre y el padre a la hora de reclamar el derecho al cuidado y protección de los hijos. Aunque insuficiente, me parece un avance porque no establece a priori, es decir, señala en primerísimo lugar el deber y la posibilidad del acuerdo, pero yo quiero decir que quienes creemos en la igualdad completa de hombres y mujeres, de padres y madres, debemos seguir trabajando para que exista completa igualdad frente a la posibilidad y al deber y al derecho de hacerse cargo de la crianza, el cuidado y el desarrollo de los hijos que se han concebido entre dos y que deben ser cuidados y desarrollados entre dos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que son de las iniciativas que uno se alegra discutir en el Senado, por cuanto afectan y tienen que ver con la habitualidad y el diario de vivir de niños y niñas en primer lugar y de padres y madres. Todos sabemos que la situación que se produce cuando una pareja o un matrimonio se deshace y los padres ya no viven juntos, es un drama. Es un drama para la pareja, para el matrimonio, y es un duelo para los niños. Lo es. Por ende, agregar a ese duelo, como lo dijeron en la comisión especialistas mediadoras en el tema, agregar a los niños a ese duelo de la separación de los padres, el terminar siendo una moneda de cambio para exigir alimentos y fruto de esos alimentos y de qué cantidad podrá o no salir el niño con el padre, la verdad es que no es
posible que sigamos teniendo este tipo de normas y de legislación. Hemos avanzado en nuestro país, logramos la ley de filiación, logramos modificar lo que significaba la patria potestad, la potestad marital. Y aquí estamos frente a un proyecto en el que fundamentalmente y como norte, debe tenerse presente el interés superior del niño. Y lo destaco, señor presidente, porque todos quienes somos adultos y jóvenes se pueden manifestar, ¿no es cierto?, frente a situaciones que les son incómodas, injustas, o que les generan una reacción que los hacen salir a la calle. Los niños no pueden, señor presidente. Los niños y los más pequeños no tienen voz y lo pasan pésimo. Yo he estado con muchos padres y también con muchas madres que esta situación genera una tensión brutal, en donde los más perjudicados, señor presidente, son los niños. El interés superior del niño es la placa que debe marcar las decisiones que se tomen frente a esa situación. Lo primero es el acuerdo entre los padres. Pongámonos de acuerdo. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la corresponsabilidad de los padres. Las parejas, los matrimonios se pueden separar, pero los padres nunca se separan. Los padres de por vida van a ser padre y madre de ese hijo o hija en común. Jamás se separan. Y no es bueno que se separen en esa relación, todo lo contrario, la corresponsabilidad de ellos, padre y madre sobre sus hijos, es fundamental para la formación de ese niño o niña. El niño o niña necesita a su padre y necesita a su madre. Por ende, señor presidente, el principio de la corresponsabilidad parental, el principio del interés superior del niño, a mi juicio, son sustantivos en estas iniciativas legales que es fundamental podamos, a mi juicio, avanzar aprobándola en general y rápidamente poder discutirlas en particular para los efectos de poder tener una ley. Yo celebré, señor presidente, el Día del Padre con muchos padres de organizaciones que se han formado con el objeto de poder tener de verdad la posibilidad de ver a sus hijos. Qué horrible, señor presidente, que un padre tenga que estar sentado en la banca a la salida de un tribunal durante 1 hora o 2 horas como única posibilidad de ver a sus hijos y llevarle una torta de cumpleaños y celebrar allí, en un banco, a la salida de un juzgado, el cumpleaños de los hijos apagando una vela por el año, por los 2 años o por los 3 años de su cumpleaños. Y que esa sea la forma en que se relaciona con el padre. No hay derecho, señor presidente. No hay derecho, primero, para ese niño y, por supuesto, para el padre. Por ende, señor presidente, siempre el interés superior del niño. Quiero muy rápidamente señalar en esta sesión, señor presidente, en esta sala, algo que nos señaló en la comisión la jueza Gloria Negroni, que nos acompaña en muchas ocasiones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que se ha especializado y tuvo el plan piloto en los tribunales de familia, en donde expresó que existe una mirada adultizada desde la protección de los niños como objetos más que como sujetos de derechos. Y eso, lamentablemente, aún prevalece en nuestra legislación. Vale decir, cuando el juez tiene que resolver si se va a quedar con el papá o con la mamá, ¿qué es lo que mira el juez? Nos decía la jueza Negroni. En la mayor parte de las veces, no siempre, pero de acuerdo a la orientación de la legislación, mira cuál es el adulto que está en mejores condiciones de tenerlo. Entonces, muchas veces puede ser el adulto que tenga más recursos económicos, según algunos jueces, o puede ser el adulto que tenga mayor disponibilidad, por ejemplo, estando todo el día en su casa. Pueden ser esos los criterios. Pero ¿cuál debe ser el criterio, señor presidente? Manteniendo la corresponsabilidad de los padres, el niño o la niña debe quedarse con el padre con quien el niño pueda desarrollar mejor su vida.
la mamá o el papá. Lo mejor es que lleguen a acuerdo. Si no llegan a acuerdo, será el juez quien lo debe determinar. Pero sin esta mirada del adulto, mirando si es el papá o la mamá, sino con quién el hijo o hija va a crecer en mejores condiciones. Señor presidente, hay evidentemente indicaciones que voy a presentar en su oportunidad, pero desde ya debo expresar que no me parece la norma supletoria que establece en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, en virtud de la cual, si los padres no están de acuerdo, va a quedar el niño con la madre. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque bastaría siempre que la mamá diga que no está de acuerdo. Y eso, independiente entonces del bien superior del niño, permitiría que estuviese con la mamá. Yo soy mamá y de verdad en mi calidad de mamá, evidentemente que pienso que yo siempre voy a ser mucho mejor mamá y estar en condiciones de poder estar al lado de mis hijos. Felizmente no he vivido el duelo de lo que significa una separación y mis hijos no han tenido que tampoco sufrirlo. Pero hay muchos que sí lo sufren, señor presidente. Y el juez o la jueza debe tener el interés superior del niño como una norma fundamental. O al revés, señor presidente, si se mantiene esta norma supletoria y supongamos que la madre quiere que el padre se vaya de la casa porque está haciendo, por ejemplo, está sufriendo ella o sus niños violencia psicológica. Y resulta que el padre no quiere irse de la casa, entonces no permite el acuerdo. No permite el acuerdo. Entonces, al no permitir el acuerdo, esto se dilata. Entonces, señor presidente, lo mejor es que esto llegue rápidamente a manos del juez, se resuelva, el niño tenga una estabilidad y que, insisto, la corresponsabilidad es fundamental. Termino reiterando, señor presidente, las parejas, los matrimonios, lamentablemente se terminan, pero la relación de los padres y madres con sus hijos no termina jamás y se mantiene de por vida. Y eso es lo que tenemos que buscar y perfeccionar en esta iniciativa legal que apoyo en general con entusiasmo, señor presidente. Palabra al senador Walker, dos Parsis. Gracias, presidente. La verdad es que estuvimos en varias sesiones trabajando este proyecto de ley, escuchamos muchos expertos. Y acá el centro del asunto, la discusión, es qué pasa cuando se produce una ruptura de una pareja, de un matrimonio. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuál es el principio que prima? Desgraciadamente, muchas veces por tradición, se prefiere generalmente a la madre, que el cuidado de los niños, el cuidado personal, esté a cargo de la madre. Y reitero, desgraciadamente, muchas veces los niños son objeto de negociaciones, de chantaje, son utilizados como moneda a cambio. Y eso no puede seguir ocurriendo, porque los niños son personas, no son una cosa. Y por eso el gran avance de este proyecto de ley es que establecemos el interés superior del niño. Ese es el interés importante y preponderante que efectivamente establecimos. En segundo lugar, el principio de la corresponsabilidad. Los padres tienen obligaciones, por ejemplo, pagar la pensión de alimentos, evidentemente tienen que hacerlo, y nos debiera avergonzar que muchos padres no lo hagan, pero también tienen derechos a compartir, a sentir el cariño de su hijo, a participar en la educación de su hijo. Y hoy día, desgraciadamente, hay muchos padres, muchos de ellos que están hoy día en las tribunas, que no tienen ese derecho, y eso no puede ser. Por eso, señor presidente, junto con el interés superior, el principio de la corresponsabilidad es fundamental. Distribuir en partes iguales los derechos y deberes de ambos padres respecto a sus hijos, vivan juntos o vivan separados. Creo, señor presidente, que acá lo más relevante es que el hijo se mantenga con el padre que viva, con el padre o la madre. Si estamos de acuerdo en el concepto, busquemos la redacción adecuada. Con la senadora Alvear presentamos una indicación que lo establece con claridad. La indicación que hoy día se nos da a conocer como un gran avance, quiero recordar que no se establecía la posibilidad que el niño se quedara con el padre si residía con el padre, mientras se produce un proceso de búsqueda de acuerdo o mientras resuelven los tribunales. Es cierto que
indicación mejora la redacción. Es cierto que establece que no hay una preferencia legal si el cuidado personal del hijo transitoriamente queda en la madre, pero puede producirse que por la vía de los hechos se consolide la situación de que el niño quede bajo el cuidado de la madre, sin perjuicio que eso no sea lo mejor para el niño, porque hay un tema cultural. Hoy día la madre muchas veces trabaja, no es como antes, y ese es el cambio que queremos hacer. Yo no quiero ahondar porque entiendo que acá el concepto lo compartimos, lo ha dicho el senador Espina, hay una indicación que presentamos con la senadora Alvear y varios senadores de la democracia cristiana, y esperemos que lleguemos a un acuerdo. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Este es un proyecto que establece muchos otros temas. Yo quiero recordar un tema relevante, el derecho de los abuelos a poder compartir, a poder visitar a sus nietos. Es realmente una situación dramática los casos que uno conoce en que la madre, por lograr algún beneficio económico... Discúlpeme, senador Walker, pero el mínimo procedimientos, estimados colegas, exactamente todos los colegas que están haciendo uso de interrumpiendo al senador Walker en su derecho a intervenir son los que han pedido exactamente que no se les interrumpa cuando ellos hacen uso de la palabra. Gracias, señor presidente, le agradezco mucho. Pero creo que es muy importante que los abuelos puedan ver a sus hijos, que los padres puedan ver a sus hijos, participar de la educación. Y por eso con la senadora Alvear nos pusimos tan firmes en la comisión de tratar de establecer un derecho igualitario, que no haya una discriminación arbitraria. Porque algunos piensan que la madre por per se tiene la habilidad para resguardar el interés superior del hijo. Muchas veces sí, pero hay casos en que no necesariamente. Que el padre y la madre no son capaces de decidir lo mejor para sus hijos. Al existir una regla sujetoria, mantenemos una presunción de que los padres no van a poder llegar a un acuerdo, y eso creo que es erróneo. De esta manera nuestra legislación no contribuye a que exista un acuerdo entre los padres. De alguna manera, al no establecer una regla sujetoria, estamos obligando a que los padres intenten ponerse de acuerdo y no generando que uno tenga sartén por el mango y por lo tanto la posibilidad de negociar y tener el poder. Por eso, señor presidente, yo me alegro mucho que estemos de acuerdo en el concepto y que seamos capaces. Un minuto, senador. Una indicación que establezca que efectivamente si el hijo reside con el padre, va a seguir residiendo con el padre, si el hijo reside con la madre, va a seguir residiendo con la madre, pero solo transitoriamente, sin que esto constituya preferencia legal. Porque si el interés superior del niño es que los hijos residan con el padre, así tiene que ser, presidente. Aunque cambiemos una tradición, una cultura, una idiosincrasia histórica de nuestro país. Y que los hijos estén con la madre o con el padre, ambos tengan derechos, ambos tengan obligaciones. Y que siempre prime el interés superior del hijo. Por eso, señor presidente, espero que podamos firmar, ojalá, todos los senadores o apoyar esta indicación y de esa manera poder resolver este debate. He dicho, presidente. Gracias, senador Walker. Tiene la palabra el senador Rojas. Al menor en caso de que sus padres vivan separados. En conformidad al reglamento, tienen derecho a hablar hasta 10 minutos 3 diputados. Tengo inscrito en primer lugar al diputado Gabriel Asensio, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy es un día especial. Es un día especial para la familia. Es un día especial para la mamá, es un día especial para los papás, pero fundamentalmente es un día especial para los niños. Fundamentalmente para los niños. Hoy día espero que aprobemos por unanimidad el informe de la Comisión Mixta, un informe donde colaboraron las diputadas Nogueira, Marcela Sabat, María Antonieta Sá, también el diputado Isacor. Colaboró extraordinariamente Fuad Chaín, colaboraron los senadores Hernán Larraín, Espina, Walker y muy especialmente Soledad Alvear, Y yo al comienzo de esta intervención les agradezco a ellos, le agradezco también a la Comisión de Familia, de esta Cámara, que se atrevió a trabajar estos dos proyectos en un área donde las modificaciones no siempre resultan fáciles. Señor presidente, en materia de familia es donde más difícil resultan hacer los cambios. Recién a fines de los 90 se pudo lograr la igualdad entre los hijos
A mediados de la década del 2000 hubo una nueva ley de matrimonio civil. Todo esto después de grandes debates. Esto es así principalmente porque además de los temas valóricos que encierra, se encuentran siempre temas patrimoniales. Cuando se discutía la llamada ley de filiación, el debate era sobre la igualdad, pero para los grupos más conservadores era sobre todo sobre la igualdad para acceder al patrimonio, por ejemplo, herencias. Porque se discutía y alguien decía y alguien argumentaba que si habían nacido fuera del matrimonio, ¿cómo va a tener los mismos derechos que se tienen, ¿no es cierto?, cuando muere el papá? Pero ese tipo de discusiones las que se producían. Aquí, en materia sobre cuidado personal y patria potestad, la verdad es que sucede lo mismo. Sucede lo mismo, pero aún así se lograron cambios extraordinariamente importantes. Sucede lo mismo porque las normas actuales de derecho de familia en materia de cuidado personal son, lamento decirlo, sexistas y muchas veces reproducen estereotipos. Hoy, actualmente, con la ley que estamos modificando, pero la ley de hoy día, existe una atribución preferente del cuidado personal a la madre, que es congruente con un esquema en el cual se asignan roles a cada uno, padre y madre, a la madre los hijos, a los padres, ¿no es cierto?, los bienes. Para que el padre pueda atribuirse judicialmente el cuidado personal de los hijos, se necesita una causa calificada, la cual implica encontrar una conducta reprobable en la madre. Pero bueno, pudimos presentar un proyecto. El primer proyecto que lo presenta Álvaro Escobar y otros amigos lo presenta junto con Amor de Papá. Y ese es un primer proyecto y lo presentan, ¿no es cierto?, con la organización Amor de Papá. Un segundo proyecto que presentamos con Adriana Muñoz, con María Antonieta Sá, con Marcelo Chilin, con otros colegas que me acompañaron. Ese otro proyecto, ¿no es cierto?, lo presentamos y se fusionaron los dos, se tramitaron los dos en la Comisión de Familia y yo creo que el resultado es extraordinario. Hoy día nosotros lo que estamos estableciendo fundamentalmente es la modificación sustancial al artículo 225 que antepone el interés superior del niño a todas otras consideraciones. Primero se establecía la posibilidad del cuidado compartido cuando existiera acuerdo de los partes. Si ello no se producía, el juez entonces debía resolver basado primordialmente en el interés superior del niño. Ese era el proyecto. Este proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados con un texto que avanzaba respecto al acuerdo de las partes, pero mantenía el cuidado personal a la madre de modo supletorio, cuestión que dejaba prácticamente las cosas tal como estaban hasta hoy. Sin embargo, el Senado, más progresista en este caso, fue mejorando sustantivamente el artículo 225 hasta eliminar la norma supletoria para el cuidado personal que se le daba a la madre. Esta Cámara aprobó las positivas enmiendas del Senado rechazando solo el inciso cuarto del artículo 25. Por eso fuimos a la mixta, ya que allí se presentaba una redacción que podía producir confusiones, podría generar equívocos e incluso interpretaciones cerradas al espíritu de lo que estábamos planteando. En particular, lo referido al plazo que se le otorga a los magistrados para resolver sobre el cuidado personal de los menores cuando no existe acuerdo. La comisión mixta logró un muy buen acuerdo. Probablemente en el tiempo futuro uno podrá seguir viendo cómo se perfecciona esto, pero yo creo que es un muy buen acuerdo. Se establece en el proyecto de cuidado personal compartido que cuando hay una separación entre los padres, el hijo va a residir y va a estar bajo el cuidado personal transitoriamente del padre o madre con el cual vivía, y la decisión definitiva se va a tomar sobre la base del principio del interés superior del niño. Es decir, ¿qué le conviene al menor para su desarrollo integral? ¿Qué considera su bienestar físico, social y afectivo? Con ello, en lo personal, creo que se empieza a cumplir el objetivo fundamental de lo que planteábamos, tanto Amor de Papá como los diputados en los proyectos que presentamos. Además, sea cual sea la decisión del juez en cada caso concreto, rige el principio de corresponsabilidad parental. Este principio significa que ambos padres, vivan o no vivan con sus hijos, van a tener derechos y obligaciones. Derecho de ver a sus hijos, de tener visitas reguladas. Podrá participar en la elección del tipo de educación de los hijos,
de las actividades que desarrollen para su formación integral, incluso de las decisiones en la enseñanza religiosa que se pudieran entregar. Esta corresponsabilidad además acarrea las obligaciones de contribuir a los pagos de pensión alimenticia, de la educación y de otras. En la práctica, la condición que un menor viva con uno de los padres y no con el otro no significa que el otro pierde los derechos para decidir sobre la educación y la crianza de los hijos. Esto significa que a todo evento, según el nuevo texto que se aprobará por este Poder Legislativo, ambos padres se van a regir por el principio de corresponsabilidad parental. Este es un cambio radical a la actual legislación. Permite la participación igualitaria de ambos padres en la educación de los hijos, impidiendo que se excluya a aquel progenitor que no viva con el menor. Es un cambio, incluso uno podría llamar en materia de familia hasta un cambio revolucionario, en la concepción del cuidado de los menores cuando sus padres viven separados. Esta modificación tiene que cambiar significativamente la relación entre ellos y de modo evidente modificará sustancialmente la situación personal, afectiva, emocional y social de los menores, de los niños. Señor presidente, de aquí lo que pretendíamos en este proyecto era un cambio de paradigma. Los padres siempre deben responsabilizarse por el cuidado de sus hijos, sea que residan o no con ellos, sea que tengan o no a su cuidado personal. Y en caso de separación, si es posible que ellos se pongan de acuerdo, no solo pueden asumir que uno de ellos mantenga el cuidado de los hijos, sino que pueden decidir hacerlo de manera compartida. En caso que los padres se nieguen a acuerdos, para que el juez o la jueza pueda evaluar a cuál de ellos atribuirá el cuidado personal, deberá centrarse exclusivamente en el interés superior de los hijos. Vale decir, se cumple con la Convención de Derechos del Niño en cuanto a la primacía del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes por sobre los estereotipos o los conflictos de los padres. Reitero, señor presidente, aquí hoy día estamos instalando el principio de la corresponsabilidad en el cuidado personal, que va a implicar que la tarea común de los padres debe mantenerse, ya sean se encuentran viviendo juntos o separados. Se elimina la atribución preferente a la madre del cuidado personal y al padre de la patria potestad, estableciendo en cada uno de los artículos que los regula que ellos serán por regla general atribuidos al padre, la madre o a ambos de manera conjunta conforme al acuerdo entre ellos. Se acentúa el cuidado personal, se determina por acuerdo de las partes y se permite expresamente el cuidado personal compartido, el cual es dotado de contenido en el Código Civil. A falta de acuerdo decide el juez y mientras tanto los hijos se mantienen bajo el cuidado de la persona con quien están residiendo. Es un avance extraordinario. Por lo tanto, saludamos a tantos papás que dieron la lucha para que este día llegara, a tantos papás. Y hoy día yo creo que vamos a aprobar y a nosotros solamente, ¿no es cierto?, nos queda decir gracias papá, feliz del día papá, y creo que este Congreso Nacional está contribuyendo a un cambio extraordinariamente significativo. Muchas gracias, señor presidente, y solicito votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta. Muchas gracias, señor presidente. Isabel Allende. Presidente, trataré de ser breve porque ya tuvimos oportunidad de intervenir cuando discutíamos este proyecto antes que llegara a la Comisión Mixta. Pero quiero obviamente coincidir con lo que aquí se ha señalado en el sentido del tremendo cambio que significa hablar de interés superior del niño, en el caso de los padres separados, y la corresponsabilidad. Yo creo que esos dos pilares son fundamentales para velar para que realmente y efectivamente procuremos guardar todos los derechos y pensemos en ese niño de padres separados, que obviamente los niños no tienen ninguna responsabilidad con la conducta respecto a los padres. Y como aquí bien ha dicho la senadora Alvear, los padres sí serán eternamente responsables respecto a hijos hasta su muerte. O sea, es impensable que esa responsabilidad no se haga efectiva. Yo celebro que hayamos ido cambiando, porque cuando uno tiene el texto comparado en la mano, presidente, y ve cómo era el texto aprobado en el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados, donde precisamente señalaba en caso de no haber acuerdo entre los padres o decisión judicial, a la madre le toca el cuidado personal de los hijos menores sin perjuicio de la relación directa, regular y personal que debe mantener con el padre. Yo creo que eso efectivamente era una injusticia,
Probablemente culturalmente era razonable hace muchos años atrás, porque generalmente la madre se hacía cargo de la crianza del niño, la madre probablemente no ingresaba al mundo laboral y había más una conducta cultural en la cual siempre se ha mirado como la responsabilidad prácticamente única del cuidado de la educación de los hijos a la madre. Hoy día, afortunadamente, esto culturalmente ha cambiado. Hoy día velamos por esa corresponsabilidad tan necesaria, tan fundamental por la sanidad de esos propios hijos como de los propios padres. Yo creo que este es el tema más importante y que tengo una enorme satisfacción de ver de que se escuchó lo que nosotros señalamos en la sala tiempo atrás cuando discutimos esto, diciendo que, en definitiva, la solución que se encontró a la falta de acuerdo, obviamente, el óptimo siempre será que haya acuerdo entre los padres. Y los padres ojalá siempre tuviesen la capacidad y la madurez de entender que más allá de sus problemas personales que llevó al fin de esa relación, existen siempre los hijos que quieren estar por encima. No siempre se logra ese acuerdo. Y frente a la falta de acuerdo, qué importante es por lo menos de que diga que los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien están conviviendo. Yo creo que eso es francamente muy importante establecerlo. Y el hecho entonces, a la falta de acuerdo, que el juez, en cualquiera de los casos establecidos, cuando las circunstancias sí lo requieran y el interés superior del niño lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro, los padres, o radicarlo en uno solo de ellos si por acuerdo existiese alguna forma de ejercicio compartido. Yo creo que, y otro tema que también me interesa destacar, en ningún caso el juez puede fundamentar exclusivamente su decisión por la capacidad económica de los padres. Este es un tema tremendamente importante, sobre todo para las mujeres, que generalmente ganan menos, tienen menos incorporación laboral y siempre ha sido un tema también que las puede afectar, y yo creo que esto es muy importante, que no puede basarse en una decisión económica el tema de con quién va a vivir ese hijo. Yo quiero también destacar, presidente, junto con reiterar mi satisfacción, porque creo que se ha llevado a la mejor solución uno de los problemas más complejos probablemente que puedan existir en caso de separación. Quiero destacar efectivamente más allá del trabajo que ha hecho la comisión mixta, el apoyo que tuvieron permanente de los consultores que trabajaron arduamente y que acompañaron al resultado de la comisión. Yo también quiero destacar el amor de papá. Los vimos innumerables veces en los pasillos de este Congreso, días tras días, sesiones tras sesiones, porque muchas veces se postergaba la votación de este proyecto. Y cada uno de nosotros recibió en algún momento la petición que por favor leyéramos sus textos, sus mensajes, o conversaban brevemente con nosotros. En algunos casos incluso nos pedían fotos como testimonio, pero yo debo reconocer que pocas veces he visto un compromiso, una preocupación, un interés tan importante, tan legítimo, tan superior como puede ser defender el derecho como padre a poder vivir con ese hijo, o a lo menos tener garantizada la opción de poder vivir con ese hijo, o al menos tener claro de que tiene el derecho, por supuesto, a toda la relación más directa, personal y permanente. Yo creo que estos son de los grupos probablemente que hemos visto más comprometidos y que creo que efectivamente nunca tenemos que perder de vista entonces estos dos principios. Reconocer el trabajo que ha hecho Amor de Papá, felicitarlos, pero también reconocer que aquí lo que tenemos que hacer siempre, frente a la tremenda y compleja dificultad que existe frente a una separación siempre tan dolorosa a los padres, el interés superior del niño. Y un segundo elemento, esta corresponsabilidad. Yo creo que cambia psicológica y culturalmente la educación de un niño cuando esta es compartida, cuando esta es responsabilidad de ambos, cuando aquí no se le atribuye a uno solo, que normalmente siempre estaba en el caso de la madre, y que nosotros no podemos seguir haciendo pagar esa maternidad a la madre, y lo hemos dicho tantas veces. Lo dijimos cuando discutíamos la ley de divorcio, y lo volvemos a decir ahora que estamos hablando en caso de separación, cómo nosotros tenemos que velar por ese bien del niño. Por lo tanto, presidente, yo quería intervenir junto con felicitar a Amor de Papá, a la comisión por su trabajo, fundamentalmente señalar lo importante que es para nosotros dar un paso decisivo y, por cierto, con esto fundamentar mi voto positivo, presidente. He dicho. Por el bien del niño, voto a favor. He dicho.
Gracias, senador. Senador Chaguán, tiene la palabra. Señor presidente, honorable sala, para mí es un tremendo orgullo estar en esta instancia, debido a que yo fui uno de los autores de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Esto corresponde a dos proyectos de ley que presentamos en su oportunidad ya hace casi 7 años, que fueron fusionados y que en definitiva va a permitir establecer un régimen de tuición compartida, en virtud del cual va a haber un principio de la corresponsabilidad de ambos padres en relación con el niño y particularmente teniendo siempre en cuenta el interés superior del mismo. Esto va, sin lugar a dudas, a estar en concordancia con los principios internacionales recogidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obligan a las legislaciones efectivamente a establecer la consideración del interés superior del niño para los efectos del cuidado personal. Creemos que es muy importante esta corresponsabilidad que quedó de manifiesta. Además, establece la necesidad y, sin lugar a dudas, los avances y los acuerdos que se lograron en la comisión mixta van a forjar la posibilidad de generar acuerdos. Está claramente establecido que los procedimientos de menores, de familia, están sometidos hoy día a una mediación obligatoria, pero adicionalmente, si es que esto finalmente llega a los tribunales y no se logra el acuerdo de las partes, el juez podrá establecer la tuición del menor a uno u otro padre o bien establecerlo en forma compartida. Creemos sí que hay temas que están pendientes y cuestiones que a nosotros nos habría gustado que hubiesen sido consideradas. En este sentido, nosotros nos basamos para la elaboración de este proyecto de ley en algunos países que llevan la avanzada. Quiero mencionar tan solo el ejemplo de España, que en esta materia efectivamente ha hecho un esfuerzo sustantivo, estableciendo y abriendo las posibilidades de la tuición compartida. En ese mismo sentido, yo quiero felicitar el arduo trabajo que tuvieron los miembros de la Comisión de Constitución en términos de posibilitar un acuerdo. Yo estuve presente en algunas de esas sesiones donde no solamente tuvieron la asesoría de una magistrada que permanentemente estuvo acompañando el proceso, hubo académicos que acompañaron también y por otra parte también la posibilidad de escuchar a expertos que posibilitaran justamente un cambio de esta normativa que sin lugar a dudas es un cambio de paradigma. ¿Qué temas están pendientes? Que yo señalaba, y basándome básicamente en la legislación española, el concepto patria potestad. Sin lugar a dudas, el concepto patria potestad es un tema que debe ser corregido en nuestra legislación. Para ello se requiere un trabajo más arduo, más profundo, pero que sin lugar a dudas tiene que ir en esa dirección. Otra materia que también no quedó reflejada en el proyecto y que también puede ser un avance en los sucesivos proyectos de ley que se presentan en el futuro, es justamente la asociación que hoy día se produce entre la tuición compartida y la residencia, en términos de que efectivamente no deben o no pueden necesariamente ir aparejados. Y en ese mismo sentido, el llamado que uno hace a los legisladores, a nosotros mismos, que seamos capaces de ir perfeccionando estas normas, particularmente la que dice en relación con el derecho de familia, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño. Yo me siento particularmente orgulloso de haber sido uno de los autores de esta iniciativa. Quiero felicitar a Amor de Papá, que fue una organización que se movilizó tras este proyecto de ley. Creo que es muy merecido que el proyecto de ley se titule Amor de Papá, o sea, comúnmente conocido. Yo conozco también los casos de esos padres que efectivamente han luchado para tener visitas para sus hijos. En algunos casos han logrado, después de una larga lucha, conseguir la tuición. Y yo quiero también felicitar especialmente a Patricio Boabba, que ha sido quien ha liderado la agrupación Amor de Papá y que fue quien en un primer momento lo conocí en la calle, haciendo campaña por esta causa, a las afueras de la Quinta Vergara. Me comprometí con él, fuimos al Congreso Nacional, conseguimos los firmantes del proyecto, los patrocinadores, revisamos el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados
estuvo durante mucho tiempo en un largo statu quo. Finalmente el proyecto de ley llegó al Senado. Yo quiero felicitar a Hernán Larraín cuando asumió la presidencia de la comisión, lo puso en tabla, a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Constitución, entre ellos Soledad Alvear, que hoy día nos acompaña, que fue también clave para los efectos de lograr un acuerdo. También el trabajo de Alberto Espina, que también fue laborioso en esta materia, a Carlos Larraín y también a otros parlamentarios que se la han jugado por la causa, por ejemplo, el exdiputado y actual senador Eugenio Tuma, que también le tocó ver la tramitación en ambas cámaras, como también me tocó a mí. Yo quiero decir que me siento particularmente orgulloso y este es un muy buen regalo para el Día del Padre, así que esperamos efectivamente un reconocimiento en la persona de Patricio Aguapa y Amor de Papá. Y esperamos que en definitiva la legislación que estamos construyendo, teniendo en cuenta el interés superior del niño, también nos sirva el impulso para ir modificando otras materias que también, o instituciones que son de larga data, como la patria potestad, que merece también una revisión por parte de este Congreso Nacional. He dicho, señor presidente.